Literarium Podcast. Bienvenidos de nuevo a un nuevo especial del Mayo Sci-Fi de Literarium Podcast. Yo me llamo Priscila, de la Biblioteca de Blue Rose, y hoy me acompañan mis compañeras Selene, Torda de Ciudad, Literatura Resiliente. Hola. Muchos nombres. Ro, de Librería 9 3/4. Hola. Y Rocío, de Libros al Alba. Hola. Y hoy nuestro invitado especial es Alberto, de Un Librero con Barba. Bienvenido. Hola, pues muchas gracias y un placer que me hayáis invitado a estar aquí. Y bueno, creo que ahora es cuando me tocaba a mí presentarme, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bienvenido. Bueno, pues a ver, soy Alberto, un librero con barba, librero de Cyberdark. Y bueno, pues aparte de ser de librero de Cyberdark, también tengo el canal de YouTube, que hace poco pues hicimos el año, ya ni me acuerdo. En plena pandemia lo lanzamos y bueno, pues un poco fue también, el canal se hizo, ya era una idea que venía de hace mucho tiempo, de que como es una librería virtual, pues la idea era dar a conocer, acercar un poco los libros, ya que el cliente no puede venir a vernos, a verme a la tienda, pues acercarme yo a la gente para comentar pues los libros, y luego acabó surgiendo incluso la idea de hacer un directo semanal con las novedades, recomendaciones, nuevos avances, y luego poco a poco incluso hemos ido metiendo charlas, ya sea pues sobre sagas tipo Malaz, con editoriales o centradas en un libro, pues como la última que hemos lanzado ahora mismo, y eso es un poco todo. Y luego, pues, a ver, llevo ya en Cyberdark, pues ahora en mayo, el 16 de mayo, haré 6 años, que me acuerdo que fue el día siguiente de San Isidro. Y luego ya anteriormente estuve 5 años trabajando en Casa del Libro. Digamos que empecé como dependiente normal, pero al año enseguida me subieron a responsable de tienda y luego pues, bueno, vino la famosa crisis que todos sabemos y ¡zasca! Y voló. Llegó el quinto libro de Martín y yo me fui a la calle. Pero bueno, Oye, me dio tiempo a te digo me dio una tiempo cosa, de tú has cogerme el encontrado libro. trabajo, o sea, tienes otro trabajo antes de que salga el sexto libro, o sea que Sí, punto bueno, para ti. sí, bueno, si Punto sale, para ya ti. veremos, a ver, que a lo mejor antes me jubilo y todo. A este Es paso. posible. A este paso me acabo jubilando o algo parecido. Vale. Y bueno, pues la verdad es que, y luego, bueno, pues multitud de trabajos que no tienen nada que ver. O sea, la gente flipa cuando se entera de todas las cosas que he hecho. Desde trabajar en banca saca a pasear perros. Y bueno, pues ahora en Cyberdark es donde estoy un poco, pues eso, repartiendo ciencia ficción, fantasía, terror, subcultura y todo lo que me pidan. Y eso es un poco todo lo que hay. Que no es poco. Sí. No, noble tarea esa de repartir cultura de ciencia ficción, fantasía. Esa es, vamos, trabajo maravilloso, Sí. me parece a mí. Y tus directos semanales son peligrosos. Muy peligroso, Lo sí. intento. Lo que no intentas, sea. ¿no? O Es sea, aquí objetivo, ¿no? premeditación y alevosía, total, ¿no? Lo intento, hay que comprarse la PlayStation 5. Uf, ya ves. La tengo. Y nos cae mal por ello, Una de las Otra afortunadas. Sí. Nada, ya caerá. Ya no vas a estar en esta entrevista de la misma forma, ¿eh? No, ya no es lo mismo. Vamos allá. ¿Nos podrías decir un poco cómo empezaste con la ciencia ficción? Películas, series, cómics, libros. ¿Cómo fue tu historia? Pues ahora que lo pienso, quizás lo primero debieron de ser los cómics, a través de los cómics de, sobre todo Marvel y DC, que era lo que leía cuando era canijo, con series, pues no sé, ahora que lo pienso, yo creo que quizás a lo mejor la que más leía de ciencia ficción en aquel momento era pues los antiguos Guardianes de la Galaxia. Soy de los viejos, de los que conocieron los primeros, Transformers, ¿vale? Que tenía casi toda la colección y de hecho escribía incluso al correo de los lectores. Y luego también ya poco a poco con películas. Lo de los libros no llegó hasta más tarde, ya cuando ya empecé a ir donde trabajaba mi madre limpiando una casa, que tenían ahí bastantes libros de círculo de lectores, y empecé a coger alguno y cogí algunos clásicos, pues yo creo que sobre todo Arthur C. Clarke y Asimov, y luego ya después más en biblioteca. Pero al inicio sobre todo eran cómics, videojuegos también, ¿vale? Sobre todo en PC,
pues, yo qué sé, además algunos eran Cyberpunk, el Syndicate, Wars y cosas así, y películas sobre todo de serie B. Bueno, iba a decir serie B, pero creo que decir serie B algunas es bastante bueno para ellas. Serie Z. O sea, pero que además nos hacíamos maratones de películas de estas basura que tenían en el videoclub que alquilabas 3 por 500 pesetas porque eran tan malas que nadie las alquilaba. Pues por ahí es un poco por donde entré y luego ya por los clásicos que había en ese momento y luego ya poco a poco, según tuve acceso en la biblioteca, tiraba mucho de la colección de Nova, de los de tapa blanca, ¿vale? Que eran en aquel momento era lo único que se podía conseguir y ya había, de hecho, estaba ya medio desaparecida la colección de Nova. Pero esos fueron los inicios, cómics y videojuegos y sobre todo películas de serie B y Z. Mucha gente ha dicho, quizás como, 30 años la serie V. Mucha gente empezó con V. Sí, V, y yo me acuerdo también incluso de verla de Ñajo, que la echaban los sábados por la tarde. Primero echaban V y luego después echaron una adaptación de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y poco más sabía decir. Bueno, creo que había alguna cosa más de ciencia ficción por ahí, pero poco más. Y luego ya también de vez en cuando pues alguna serie que pillabas, o cuando empezó Telemadrid, que echaban cosas bastante buenas, que empezaron a echar Doctor Who los domingos, pero no el Doctor Who que está acostumbrada a la nueva generación, ¿vale? Que es un Doctor Who guay con efectos especiales. Yo estoy hablando de un Doctor Who donde las naves eran un bote de Fairy cortado, cubierto con celofán y al que se le notaban los hilillos puesto sobre un fondo, sobre el típico fondo de estrellas que pones en el Belén. Pues yo me acuerdo de ese Doctor Who y fue también un poco donde también empecé también, pues eso, pues, yo creo que de ahí me viene el gusto también por la ciencia ficción de serie B, o sea, la ciencia ficción macarra, hecha con 4 duros. Que la gente cuando me dice, pero ¿cómo te ves esas mierdas? Pues coño, pues porque molan, porque a ver, el chatarreo mola. Por la risa, por son la mis risa. inicios, es mi nostalgia, ¿no? Esa, por la nostalgia, esos sentimientos que dicen, "Oye, esto es mi niñez", claro. Claro, yo hay veces incluso que la película, yo qué sé, pues cuanto más descacharrante o más serie B o Z es, pues mejor. Hace poco le puse a mi chica y a su hermana el tráiler de Iron Sky y me miraban con... ¿Es Iron Sky? Sí, la de los nazis en la luna, y me miraban con cara de, ¿pero tú te ves esto? Pero tú quién eres, que no te conozco. Ya, pero si esto lo mola, lo mola todo. Replanteándose la relación, ¿no? Y la claro, segunda, totalmente, en plan. Claro, sí. Y la segunda parte que encima salen dinosaurios, que sale Hitler montado en un tiranosaurio haciendo las svásticas. Todo muy random, hace el símbolo así con el bracito que tiene, eso es descacharrante. Ay, no. Ay, qué búscala, bueno búscala. Lo necesito. Sí, es Iron Sky. Creo que está en Netflix, me parece. La primera al menos está en Netflix. Madre mía. Y es totalmente descacharrante. Yo tengo película para el fin de semana. Sí. O sea, merece muchísimo la pena. Es divertidísima. Sí, a mí merece muchísimo la pena. O sea, es brutal. Le encantan ese tipo de películas y lo decíamos en otro de los especiales, la de La loca aventura de las galaxias. La loca guerra de las galaxias, sí. Pero esa la loca guerra de las galaxias. Esa le flipa a mi hijo, o sea que yo creo que eso sería de los tuyos. Sí, esa Space Trackers y cosas así, la de Camineros del Espacio. Y ahora he descubierto ya el cine coreano de ciencia ficción y el que se hace en China y demás, que lo hacen con un montón de pasta, pero de vez en cuando te hacen algunas locuras verdaderamente brutales. Sí. O sea, yo reivindico mucho el cine de ciencia ficción de serie B, Z, macarra. Macarra. Es como un subgénero, ¿no? Sí, tienes de vez en cuando, pues cuando te sientes elevado de espíritu, te ves un Christopher Nolan, y el día que te sientes gamberro, pues yo qué sé, me pongo un Spaceballs, un Space Trackers o alguna cosa, alguna mierda de estas que suben a Amazon Prime, que están subiendo cosas verdaderamente descacharrantes. Sí. Total. Bueno, espero que la gente esté tomando ya apunte de las recomendaciones. Buenas recomendaciones ahí. Sí, aquí total. Además hemos dicho que este mes también se pueden ver películas, no solo es leer y tal. Claro, es ciencia ficción en todas sus facetas y variantes. Libreta y boli. Mis armas definitivas aquí en este tipo de Iron Sky. De videos. Sí, Iron Sky es maravillosa, o sea, es brutal. Pues voy a empezar yo aquí a romper el hielo.
Y nada, queríamos saber un poquito de la historia de Cyberdark también, un poquito cómo nace, lo que nos puedas contar y un poco por qué se decanta por ese tipo de negocio. A ver, pues esto hay que retomarse. Hay que irse a los principios de los tiempos de cuando existían los foros, ¿vale? Que los que somos viejunos participábamos en ellos. Yo me acuerdo del foro Dreamers. Y era David, el creador de Cyberdark, creó el foro de Cyberdark, ¿vale? Que era, aparte de ser un foro, también tenía página web, diversos sitios alojados. De hecho, todavía sigue quedando una, que es CD Cyberdark, donde la gente pues escribía reseñas y digamos que eran foros en los que se hablaba, aunque también, bueno, al final casi más se discutía. O sea, que lo de Twitter no viene de ahora, viene de lo de los foros. Lo que pasa es que los foros era más... Las discusiones eran más dilatadas en el tiempo. Ahora en Twitter te contestan a los 30 segundos. En aquella época tenías que esperar a que a lo mejor la persona que te iba a contestar llegara a la universidad, llegara a su casa, enchufara su módem de 128 baudios, que todavía lo tengo yo guardado por casa, como una antiguaya, y te contestara. Valdrá dinero como una Valdrá reliquia. Dinero, sí. Y cuando ya, digamos, todo empezó a expansionarse demasiado, David decidió crear la tienda en apoyo a lo que era el foro. Y al final el foro acabó desapareciendo, ya os digo, todavía queda por ahí algún resto, alguna página queda, y ya se acabó convirtiendo en lo que es la tienda que tal y como hoy conocemos. Y como David es un informático, le prefería, y como buen informático vive aislado del mundo, pues digamos que en aquel momento decidió hacer algo que no había todavía, que era la venta online. Entonces creó la página, de hecho la página no se ha modificado desde entonces, es la misma que en aquella época, y poco a poco la fue aumentando. Llegó un momento dado en el que David ya se quiso desligar de la página y Luis García Prado, que es el actual dueño, que es el dueño de Alamut, se la acabó comprando. La trasladó a Madrid porque David la tenía en Alcorcón y llegado un momento dado pues buscaron un librero y ahí aparecí yo mágicamente por recomendación, que en aquel momento andaba yo saltando de trabajo de mierda, vendiendo seguros y cosas así por teléfono, y el resto, pues bueno, pues ya os digo, ya va para 6 años, pero el origen de Cyberdark realmente viene de la época de los foros. Estamos hablando de pues 20 y pico años a lo mejor, tranquilamente. O sea, es de la época de los foros de Dreamers también. Eran unos foros. Sí, o sea... Y ya os digo, de ahí viene el origen, la tienda viene de prestar un apoyo económico, por así decirlo, a lo que es a lo que era el foro, ¿vale? Porque al final el foro ya acabó alcanzando tal volumen que ya conllevaba ya una serie de gastos, y a raíz de ahí vino la creación de la tienda para apoyar esos gastos. O sea, que viene de largo. Sí. Tiene trayectoria, desde luego, consolera. Sí. Y a ti, cuando se te brindó un poco esta oportunidad, o sea, tú fliparías, ¿no? O sea, dirías, pero bueno. Sí, porque además yo conocía el foro de Cyberdark, conocía la trayectoria. No participaba mucho porque en aquella época en la época de los foros yo era más de entrar a berrear en los foros de los cómics de Dreamers. Sí, porque además eran así, era cómics a gritos. O sea, imaginaos cómo era el nivel que había dentro del foro, donde lo más bonito que te podían... Sí, donde lo más bonito que te podían llamar pues era, pues no sé, hijo de puta, casi era un halago. Era un halago. Ahí había... Y cuando me dijeron de venir a trabajar aquí, pues hombre, yo casi, aparte ya de decir, vuelvo de nuevo otra vez a lo que a mí me gusta, trabajar en una librería, online, pues, con unos horarios más o menos buenos, o sea, pues, yo lo flipé. O sea, fue una cosa de decir, pues es que ni me lo pienso. O sea, digo sí y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues para 6 años vamos ya. Claro. YouTuber ya, vamos, esto ha evolucionado de una forma grandiosa. Sí, lo de YouTube surgió, lo de YouTube de hecho se habló ya al principio de cuando yo entré aquí a trabajar, hablándolo con David, uno de los días que vino aquí para estar conmigo, para enseñarme algunas cosas, arreglar algunos problemas que había y demás, y surgió la idea, pero lo típico, lo vas dejando, y con el tema del confinamiento,
pues ahí surgió un poco a modo de entretener, a ver, oye, ¿por qué no lo hacemos ahora? Además que mi chica y su hermana fueron las que más me dijeron, hazlo, y retomamos esa idea, lo hablamos con David, lo hablamos con Luis, el dueño de Ciberdar, les pareció muy buena idea, y fue un poco, pues eso, ya no solamente también acercar la librería a la gente, las novedades y demás, sino también un poco, pues coño, hacerle a la gente un poco ya más entretenido el confinamiento, que, a ver, yo tuve la suerte de que todavía podía salir de mi casa para venir a trabajar, pero claro, pero el 99% de la gente no, entonces yo lo veía que la gente consumía internet, consumía YouTube, consumía cualquier cosa con tal de estar entretenida, y dije, pues venga, vamos a hacerlo, y bueno, pues 1 año ya y pico ya lleva ya el canal. Qué bien. Y además también fue hace poco que fueron 1000 seguidores los que se hicieron hace poco. Pues meses, ¿no? justamente lo estuvimos viendo ayer, pues para febrero, una cosa así, que ni siquiera nos esperábamos llegar tan rápido a los 1000 seguidores. De hecho, hoy lo he mirado, porque yo no, estas cosas ni las miro, a mí yo lo tengo ahí en la aplicación y ni eso, y ya son 1400, una cosa así, y es algo que no nos esperábamos, sobre todo además porque, a ver, ni tenemos una infraestructura muy grande, o sea, soy yo el que hace los vídeos, mi chica lo monta y hace las miniaturas, y mi cuñada hace las miniaturas de las charlas y de vez en cuando me corrige los textos para que yo no meta ninguna gambala y parezca que están escritos por una persona normal y corriente que sabe escribir. Y además es que los vídeos, cualquiera que se haya dado cuenta, ni me los preparo ni nada. O sea, el único vídeo que me llevo preparando durante meses es uno dedicado al Cyberpunk, que lo quiero hacer bien, que ese sí va a ir con guión, y al final estoy viendo que me voy a acabar saltando el guión por encima, pero el resto es que ni los hago con guión ni nada, y de hecho hay muchas veces que se nota que a mitad del vídeo cambio completamente de idea o se me ocurre alguna cosa nueva. O sea, a ver, yo me monto el vídeo en mi cabeza y cuando me pongo a grabarlo... Las cosas salen por otros derroteros. Salen por otros derroteros y en mitad del vídeo digo, coño, pues ahora que lo pienso, pues esto no es así, es lo otro. Y sale grabado y ya está. Bueno, lo bueno del guión es que más o menos te ordenas las ideas. Sí, pero... Sí. Aunque luego salga algo espontáneo, al menos tienes alguna idea. Pero Sí. Sabes de lo que quieres hablar en ese momento, sabes la idea inicial. Y luego de ahí La idea inicial. Yo parto de una idea y ya está, pero es que cualquiera que me haya visto en alguna charla que habré dado por ahí, o sea, yo he dado charlas con compañeros, con amigos, y nos hemos preparado la charla 3 minutos antes. O sea, pero cuando quiero decir 3 minutos antes, 3 minutos antes mientras desayunábamos, porque nos hayamos levantado con la hora justa para llegar a la charla, menos mal que era en el edificio de al lado, pero 3 minutos antes, y la hemos salvado con una epicidad absoluta. Eso te iba a decir, si no lo hacéis bien organizado y con guión, eso es porque tenéis el suficiente conocimiento como para, ¿no?, sacarlo adelante. Sí, porque nos llevaba, y porque además es una persona a la que es el Tolu, es una persona a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, nos llevamos muy bien, nos compenetramos muy bien, entonces enseguida el uno sabe por dónde va a tirar el otro, con lo cual tú enseguida coges y das pie al otro para que el otro continúe, mientras tanto tú vas ordenando tus 2 o 3 ideas que tienes para luego meterlas después, y más o menos las veces que hemos hecho una charla las hemos hecho así, o sea, o presentaciones que ni me he preparado ni nada, o sea, pero leerme lo justito y ya está. Y las pocas veces que me he preparado algo ha saltado por los aires enseguida. La charla que tuve con Trini Vergara, yo llevaba un guión de preguntas escrito, ahí se lo pasé tal y cual, y a la segunda pregunta ya saltó 4 preguntas, contestó 5 a la vez sin que yo se las hiciera, y dije, a tomar por culo. Vamos a tirar para adelante y ya tiramos para adelante, y oye, y salió bastante bien, pero es eso, por eso te digo que no, mi forma es más eso, es un poco a lo que salga. Yo no sé si es a lo mejor lo que gustará a la gente, el que no me preparo nada, igual que las charlas de entre semana. La naturalidad, sí. Sí, eso te iba a decir. Quizás sea eso lo que el encanto que atrae a la gente, ¿no? No lo sé. Que no es... Gente... Bueno, si ya son 1400, es que, ¿no? Yo creo que va sí. bien, que a la funciona gente bien el gustando, sistema. pues oye, perfecto. Claro. Además es un poco el tema de que sabes de lo que estás hablando. O sea, por más que tú estés
sin haberte organizado Efectivamente. nada, como sabes de lo que quieres hablar y te gusta y conoces de lo que estás hablando, da igual. O sea, tiras para adelante Sí. y ya está. Y es un gusto escucharte cuando hablas, porque cuando es algo... El otro día estaba yo escuchando la reseña de Gideon la novena y yo decía, es que me lo quiero leer ya, para Yo, ayer. es que ese es el problema. Para es que ayer. lo vende muy bien. Problema. El Es que de yo- Bueno, es que Reyes de para la eso Tierra el librero. Salvaje, igual. También. Dice, oh Dios También. mío, lo quiero. Y cuando veo reseña y digo, no entro, es que no voy a entrar. Si es que la voy a ver y digo, joder, qué pedazo de libro, lo quiero. Claro. Es que ese es el algo- problema. Es que es algo que intento también un poco que se note en las reseñas. De hecho, a ver, lo normal es que haga reseñas de libros que me gusten. ¿Vale? O sea, no me apetece hablar de un libro que no me gusta porque además me conozco, sé que me voy a encender y la acabo liando. Entonces, prefiero hablar de libros que me gusten y que se note y que a la gente, pues coño, le llame la atención el libro por algo que le den una oportunidad, a lo mejor a un libro que de otra manera no le darían esa oportunidad. Claro, es eso. Yo ya decía, digo, Pues sí. el de Gideon, que era algo que yo decía, bueno, ya para después sí, eso, para después. Y vi la reseña y yo decía, pues no va a ser para después. No. Sí, yo también. No va a ser para Para después. después. Es que me acuerdo porque es la última, vamos, esa, la que vi. Y digo, mira, es que es así y es así con todas, como dice Ro, es así con todas, porque Sí, sí. lo que transmites es esa pasión, ese gusto por lo que has leído y que de verdad ¿sabes? Te ha llenado. Entonces lo transmites muy bien. Y ese yo creo que también es el encanto, que es todo espontáneo, pero transmitiendo muchísimo. Gracias, Yo voy a hacer así una pregunta un poquito, volviendo un poco para atrás. ¿Cuál es la gran diferencia, a lo mejor, de interactuar con clientes de cara a cara en la vida real y online? ¿Cuál es la gran diferencia? A lo mejor los clientes online tienen mucho más conocimiento de lo que están buscando o aún así te piden libros azules. Tiene más conocimiento. A ver, también es una librería que al llevar ya mucho tiempo se ha creado ya un público, un cliente Clientela. que sabe ya lo que busca. Entonces, a lo mejor lo que hacen es más entrar a preguntarte por tal libro, si ya te lo has leído, si tienes alguna referencia, si sabes algo. Es lo que suele ocurrir en librerías más especializadas. O sea, que también en librerías especializadas físicas seguramente también tengas el típico cliente que entra perdido, que es nuevo en el género, ¿vale? Pues como por ejemplo le puede ocurrir a Gigamés o aquí en Madrid en Estudio en Escarlata, que es así la librería más especializada que conozco. Pero en una librería online ya establecida con el recorrido que tiene CyberDark, tienes la ventaja de que ya juegas con un público muy conocedor, de que de hecho sabes al final incluso cuál es el cliente nuevo y cuál es el cliente ya de tiempo, y al final acabas conociéndolos, aunque la interacción con ellos no es la misma porque, claro, hablas por Twitter o hablas por correo electrónico y no tiene la misma fluidez, pero no tienes el cliente que te entra buscando un libro azul, tienes el cliente que te busca, que a lo mejor te dice, pues oye, mira, me he leído este libro de fantasía, recomiéndame. Y le tienes que soltar ahí una parrafada y al final casi muchas veces acaba optando diciendo, mira, dame un número de teléfono y te llamo. Para tirarme media hora escribiéndote directamente, claro, te llamo y ya te voy guiando un poco mejor por lo que hay, pero no tienes tanto el cliente que entra perdido. Y también es más fácil convencer, ¿no? Por teléfono que escrito. Sí, es más fácil, hombre. Y es más rápida la interacción y... Claro, porque tú tienes que escribir media hora, si luego encima esa persona te pregunta ya en fin de semana, pues en fin de semana intento no contestar tanto, ¿vale? Por eso de desconectar al menos un par de días. Sí. Entonces es mejor esa interacción a lo mejor por teléfono, incluso decirle, pues mira, haz una cosa, el jueves tenemos el directo, enchúfate al directo, pregúntame y te contesto directamente, incluso te enseño lo que tengo aquí y te lo voy enseñando y la gente te va a ir recomendando también. Sí, porque además eso, ¿no? Los directos sí que es verdad que son súper amenos, son súper directos, en lo que va la gente poniendo en el chat, tú le vas respondiendo, hay como mucho feedback, ¿no? Eso siempre es lo que a mí, claro, pero son por la tarde. ¿No? Claro, yo es que intento que no sea echan una chapa,
¿vale? Porque a mí no me gusta que me echen chapas, o sea, me aburre. Tengo un problema de atención y en cuanto me echan una chapa a los 3 minutos ya estoy pensando en las musarañas o directamente estoy con el móvil o leyendo. Entonces, me gusta interactuar con la gente, que la gente pregunte, leer los comentarios, iniciar debates, etcétera, con lo cual haces que todo sea mucho más ágil, más ameno a la gente y que la gente sienta que no está ante un busto parlante, que para un busto parlante ya tienes el telediario. Entonces, eso yo creo que es algo que hemos conseguido en los directos, ya crear ahí ese grupito de gente que entra siempre, participa, pregunta y, No, claro. y Sí, con los directos ellos. os volvéis más cercanos, ¿no? Sí, Claro. al final sí, acabas haciendo ahí, como digo yo, familia y al final lo que acababa iba a ser un directo de 30 minutos porque había 3 novedades para comentar, acaba siendo un directo de 1 hora porque acabas comentando pues el último lío que ha habido con la traducción de Pototín, acabas comentando de si Fuflis va a sacar tal libro, de si han dejado colgada tal saga o qué. Y eso, pues bueno, pues es más ameno para la gente. La gente ya además, si siguen un poco los directos, en plan, en el último capítulo 5472 del tal. Y era en plan, la gente ya está preparada porque sabe que va a aparecer el capítulo 5000, no sé qué, no sé cuánto, y está con sus palomitas ya esperando. Del Mexican Gate. De hecho, yo no tenía pensado hacer ningún Mexican Gate en el último capítulo, en el último directo, pero mis cabrones de familia por la mañana me enviaron privados diciendo mira lo que han dicho en Twitter, y ese hijos de puta, dejarme un directo en paz, por favor, que yo creo que pensaba que ya esto lo habíamos. De momento ya parece que la cosa está calmada, ahora solamente ya hay que esperar a que salga el libro gótico y ya. Sí. Me gustaba más gótico mexicano. A mí también. Sí, se presta con esas centillas. Y que me lo lea y entonces pues ya dictemos sentencia de a ver en qué ha quedado toda la cosa. A ver, no lo sé, a ver cómo queda la cosa. A mí me gustaba más en inglés, tengo que decirlo. Sí, yo lo prefería en inglés, no sé por qué, me resultaba más llamativo para la gente. De esta manera llamas al libro gótico y gótico no tiene sentido. En un mundo como en el de hoy, que tienes que cuidar mucho la mercadotecnia para saber cómo vender los libros, para atrapar enseguida al lector no habitual que pasa al lado de una mesa y lo vea, el llamarle a un libro gótico, no sé yo si va a hacer que mucha gente sepa. A lo mejor si lo llamas gótico mexicano o Mexican Gothic, pues claro. Quizás dice, uy, algo diferente, ¿qué es esto? Eso. Claro, puede resultar más llamativo, pero llamarlo simplemente gótico. Claro, pero ahí ya porque además le estás quitando la cultura, además. Sí. Trata sobre México. Sí, pero claro, se supone que han llegado a un acuerdo con la autora. Sí, eso, que ha sido decisión de la autora, además. O sea, sí. Sí. A mí como comercial me gustaba que me en inglés. Sigo diciendo que hay muchas cosas que no sabemos porque no sabemos saber qué es lo que firmó ella, qué es lo que ofreció Planeta, si ella firmó a lo loco o sin leer ni nada, pero bueno, pues ahora ya solamente queda que cuando salga el libro pues dictaremos el pueblo, lo leamos, claro. dicte sentencia el pueblo y tengamos el capítulo 105.000 del Mexican Gate. ¿Tú te lo vas a leer? Yo prometo hacerlo. Eso. Ya simplemente por curiosidad, sí. O sea, por curiosidad, ya por saber. De hecho, estoy hasta por hacerme una lectura bilingüe de leérmelo, intentar leerlo en inglés y leerlo en castellano para saber las diferencias que hay entre una edición y otra. O sea, a ver si en inglés hay tantos modismos mexicanos como pueda haber en la edición española. Pero yo ya simplemente ya por curiosidad, sí. O sea, me lo voy a leer. Por el salseo, sí. Entonces queremos que el capítulo final sea la reseña. O sea, petición popular aquí ya. Queremos que sea como sea el capítulo final. Si no trae la reseña es que no le ha gustado. Sí, exacto. O sea que... Es porque a lo mejor me quiero morder demasiado la lengua y no quiero que Planeta me deje de servir libros. Claro. Exacto. Claro. Por intereses comerciales, sí. Sigamos entonces con otra pregunta, ¿no? Sí.
Bueno, Alberto, pues ¿sabes de algún libro, tienes en mente algún libro extranjero que quieras que traduzcan? ¿O alguno descatalogado, alguno muy desconocido que quieres que reediten? A ver, vale, Creo que ya sí, que me ¿no? Que hagas lo esa tienes pregunta, ahí. lo tengo aquí. Porque además, Too Late de Lexing de Ada Palmer, ¿vale? Es un libro que lo tengo aquí más que nada, no porque sepa inglés, no tengo ni papa de inglés, pero lo hizo un sorteo Borja Bilbao, que vive en Inglaterra, lo consiguió firmado y me tocó. Me tocó, pues creo que al único que participó que no tenía ni papa de inglés le tocó. Eso suele pasar. Sé que lo iban a traducir, pero por problemas de tiempo y demás, pues al final no pudo ser. Y la verdad es que es un libro que me han hablado muy bien de él. Es una saga, creo que son 4 libros, me parece. Ahora acaba de salir el 4.º libro, si mal no creo. Y me llama mucho la atención porque es ciencia ficción mezclada con renacimiento. Y todo lo que sea mezclar cosas, que además en la ciencia ficción mola mucho el mezclar géneros. Eso es, el género de la ciencia ficción da para muchas mezclas y muy, muy buenas, muy entretenidas. Pues me llama mucho la atención y me gustaría que en algún momento alguien lo tradujera. Eso, o que me toque a mí la Bonoloto o lo que sea que eche de vez en cuando y me monte mi editorial y diga, pues ahora con un par de cojones llego y lo edito. Lo traigo. Pero ya te digo, de momento este es el que más me gustaría. Y luego de reeditar de cosas descatalogadas, la verdad es que hay suerte y están volviendo a reeditar muchas cosas. O sea, las editoriales se están dando cuenta de todo el fondo que tenían, que tienen, y de que hay una nueva generación de lectores que ya no solamente quiere leer lo nuevo, sino también quiere leer lo que había detrás, de dónde vienen muchas cosas. Quizás a lo mejor sí hay una cosa que me gustaría que se reeditara. Hay algunos que me van a matar, pero venga, va, adelante. Que sería la serie de Darkover, que la editó en su momento Nova, de Marion Zimmer Bradley, que yo en su momento la leí. Bueno, creo que la leí entera porque eran tropocientos libros. Además, creo que eran 3 sagas que se iban entremezclando entre ellas, aunque cada una en tiempo diferente. La editó Nova en la colección de tapadura que tenía. Debo de tener por ahí alguno de segunda mano. Y yo creo que es algo que molaría que se reeditara porque es de las primeras novelas que yo leí que no era ciencia ficción pura, sino que era una mezcla, porque mezclaba muchos elementos de ciencia ficción con fantasía. De hecho, había algunos momentos en el que te llegabas a plantear qué estabas leyendo. Y porque Marion Zimmer Bradley, a pesar de todos los problemas personales que tiene, ¿vale? Que es una señora que yo me cambiaría de acera, seguramente si me la encontrara. Bueno, no, si me la encontrara, cambiaría de acera porque es un zombie. Vale, muy famoso. Pero sí es una autora que a mí me parece muy interesante, que escribe muy bien y me parece que es uno de los gérmenes que tenemos ahora de toda esta nueva ciencia ficción que nos está saliendo, que es mezcla, que no es una ciencia ficción pura, ¿vale? Como la que veníamos de anteriormente de Isaac Asimov, Clarke, e incluso de la ciencia ficción de la... Bueno, es que ella entra dentro de esta New Wave, donde tienes, pues, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre, la tengo, espérate, de Ursula K. Le Guin, que ya empezaba a mezclar ciencia ficción con otras. Pasa que Ursula K. Le Guin mezclaba ciencia ficción con otras ciencias. Zimmer Bradley directamente lo que hace es mezclar ciencia ficción con otros géneros. Y eso es algo que ya empezó en aquella época y que luego ya nos ha ido llegando poco a poco. Y eso es algo quizás que me gustaría que se reeditara. No sé si Ediciones B retendrá todavía los derechos o qué, pero a mí me gustaría. También comentábamos en algunos especiales que el tema de las redes sociales sí que está a lo mejor ayudando un poco a que el hacer ruido pidiendo según qué reediciones o según qué obras, parece que en algunos casos ha tenido algo de éxito, yo creo, ¿no? Porque a Úrsula se la llevaba, por ejemplo, reclamando su reedición durante muchísimo tiempo porque estaba ultra descatalogada. Y de repente, bueno, no sé si porque escuchaban campanas o por qué, pero de repente todos los meses hay 1 o 2 libros de Úrsula, ¿sabes? Desde el año pasado. Entonces... Sí, la verdad es que ha funcionado bastante y de hecho incluso está vendiendo bastante bien. Ahí tienes, por ejemplo, la edición que sacaron preciosa de los libros de Terramar, que está agotadísima. Yo espero que la reediten en algún momento, más que nada porque yo me quedé sin ella. Y aquí la tenemos. Sí. Y al menos, joder, qué suerte. Y los libros que han ido sacando sobre todo los más famosos,
Los Desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad se han agotado y se han tenido que reeditar de nuevo, o sea que sí está funcionando. También, a ver, también no nos engañemos, es un recurso fácil y económico para las editoriales para volver a tener de nuevo catálogo, porque a ver, son obras que ya tienes editadas y que en casos muy excepcionales no vuelven a traducir. O sea, creo que de hecho de todas las cosas que han sacado nuevas solamente han retraducido Neuromante, porque Neuromante era un espanto. Era un espanto totalmente de leer, pero sí está bien que la gente reclame cosas, porque así nos van llegando, pues mira, gracias a eso volvemos a tener a Octavia Butler, volvemos a tener a Joanna Russ, exacto, que yo lo tengo por ahí detrás. Lo he empezado ahora y... Pues gracias a eso tenemos a Octavia Butler, Joanna Russ, Julian May también con la saga del Plioceno, si mal no recuerdo, creo que se decía así. O sea, poco a poco nos van llegando de nuevo cosas que de otra manera estaban imposibles de conseguir y que la gente va pidiendo, es lo que digo. A mí lo que me está gustando es que esta nueva generación que está llegando ahora a la lectura de la ciencia ficción ya no se queda solamente en la novedad, sino que muchos quieren leer de dónde vienen esa New Wave, porque lo anterior sí es más fácil de conseguir. O sea, los Asimov, los Clark y compañía son más fáciles, siempre están en el mercado. Sin embargo, hay ese movimiento de ciencia ficción de los años 70 más o menos, que empieza con Ursula K. Le Guin, con Michael Moorcock, con Octavia Butler y compañía, que estaba bastante difícil de conseguir a no ser que te fueras al mercado de segunda mano. Y las editoriales, pues entre que la presión de la gente y que es un producto fácil para ellos, por así decirlo, pues claro, oye, se ha dado la tormenta perfecta de la cual nos estamos beneficiando todos. Clásicos todavía hay muchísimos que recuperar, o sea, hay pues tranquilamente de la colección blanca de Nova hay como 100 títulos, o sea, el día que Nova, por ejemplo, le dé también al igual que recuperaron toda la saga de Borkosigan, de Louis Baxter Bujold, el día que les dé por recuperar también la de Chanur de CJ Cherry, son 8 o 9 libros que pueden sacar a la vez al mercado. O sea, todavía queda mucho por publicar. También es cierto que de aquella época hay mucha purrela, claro, pero también queda mucho bueno por sacar. Sí, un repasito a traducciones y quizá, ¿no? Un poquito porque... Sí, porque hay muchas que se han quedado anticuadas. O sea, no es que estén mal traducidas, simplemente que se han quedado anticuadas, que el castellano ha evolucionado, lo queramos o no, evoluciona, y hay traducciones que a lo mejor utilizan palabras que ahora mismo pues, nos pueden sonar a nosotros como anacronismos y en aquella época no. O sea, yo todavía me acuerdo cuando me intenté leer Los Miserables. ¡Qué horror! O sea, un horror, una pesadilla total y absoluta. Menos mal que luego sale una nueva edición con una nueva traducción, pero leer Los Miserables con el castellano de cuando se tradujo, que es de 1920 y algo, una cosa así, creo que recordar que era el que tenían todas las ediciones, era horrible. Luego ya lo lees con traducción castellano más moderno y dices, hostia, pues sí, pues... Joder, me lo puedo leer, ¿no? Esto sí, ¿no? Me lo puedo claro. leer y ahora entiendo por qué es una obra cumbre. De la otra forma yo me diciendo, pero esta puta mierda, o sea, por Dios, ¿cómo se la pudo leer mi padre? Sí, tanto en clásicos como en ciencia ficción yo creo que es muy importante, porque además en ciencia ficción, que incluye tantos conceptos que a veces pueden ser un poco abstractos, o te lo dejan muy claro o te pierdes, y ese yo creo que es la mayor dificultad cuando te enfrentas a leerlo en inglés, ¿sabes? Que si ya en español puede ser complicado, en un idioma que no es el tuyo. Claro, yo me quiero imaginar, por ejemplo, al señor que tradujo en su momento Neuromante, allá por los años 80 y algo, debía estar flipando en colores, porque claro, a ver, si William Gibson ya escribía de cosas de las que no tenía ni idea, porque William Gibson lo decía, que en tecnología no tenía ni idea, y por eso a veces es tan farragoso explicando, pues tú a un señor de España que acababa de salir de una dictadura hacía 5 o 10 años más o menos, y que no tenía ni idea de la mitad de la tecnología de la que se hablaba, pues claro, el libro era verdaderamente espantoso para leerlo. Gracias a Dios ahora lo ha cogido un traductor que sabe de tecnología, conoce la tecnología de la que se habla y el libro es más fácil de leerlo. Pero claro, en la ciencia ficción tienes que tener eso, ya no solamente es eso, es lo que dices tú, que tienes que tener un traductor que
No solo que sepa traducir de inglés al español, sino Claro. que sepa manejar el vocabulario específico. Exacto, que sepa traducirlo y hacerlo mediana y hacerlo inteligible para la gente. O sea, yo no me quiero imaginar a Seven F's de Neil Stephenson traducido por alguien que no tenga ni idea de ciencia. O sea, si ya Seven F's ya es duro de leerlo, por alguien que no tiene ni idea de ciencia ya tiene que ser verdaderamente catastrófico. ¿Cuál es un libro que tú le tengas cariño y que no es fácil quizás recomendar de primeras, pero que aún así nos vas a recomendar ahora? Pues un libro que no es fácil. A ver. Lo tengo aquí. Estás súper preparado. La historia de tu vida. ¡Ah! Vale, porque es un libro que puede echar un poco para atrás en cuanto a que utiliza mucha ciencia y aparte que utiliza una ciencia no habitual. Utiliza muchos tipos de ciencia que no son habituales en la ciencia ficción. Por ejemplo, en el relato de la historia de tu vida utiliza lo que es la lingüística a la hora de... Aunque utiliza física, pero realmente la ciencia en la que se basa el relato es la lingüística. En otro relato utiliza la alquimia, que no es una ciencia, pero es un libro que yo creo que es un buen paso de entrada a los lectores de la ciencia ficción y es uno de los libros que a mí más me ha marcado a la hora de leer ciencia ficción porque además es quizás el libro que yo recomiendo sobre todo mucho a la gente que piensa en la ciencia ficción como navecitas, marcianos y disparos, pim pam pum, y que no hay calidad literaria. Entonces le digo, toma, léete esto o léete aquel Liu, por ejemplo, y ahí vas a encontrar la mezcla perfecta entre lo que es ciencia ficción, especulación, personajes, sentimiento y sobre todo calidad literaria, que es algo que yo creo que por lo que tienes que entrar muchísimo a la gente para quitarle los prejuicios sobre la ciencia ficción, para al igual que a la gente igual que me lo has podido resumir mejor, el de Ken Liu. Claro, es que es así. Es lo mismo que ocurre en la fantasía. La fantasía, claro, la gente se queda en las dragonadas y vale, sí, las dragonadas son muy chulas. Todos hemos crecido leyendo las dragonadas, pero no es un estándar de calidad. Siempre les tienes que enseñar que hay un estándar de calidad para quitarles esos prejuicios y que se den cuenta de que la ciencia ficción es algo más que navecitas y bichos verdes persiguiendo a gente para comérsela. Entonces yo creo que no tenemos nada en contra de... No tenemos nada en contra de dinosaurios que se comen a personas, ¿eh? Yo tampoco, o sea, si no... por eso, a ver, que yo de vez en cuando una macarrada o un bestseller me lo meto en el cuerpo sin ningún problema y muy divertido. Pero sí es cierto que La historia de tu vida es un libro que yo recomiendo muchísimo y que a mí fue de los primeros que me empezó a marcar el camino a existe una literatura de ciencia ficción de calidad. Otra cosa es que no nos llegue. Muchas veces, sobre todo por la sequía que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Y luego a partir de ahí ya empecé a conocer a otros autores que ya he seguido leyendo, pero cada cosa que saca Ted Chiang es... Bueno, Yo tengo una pregunta libros relacionada con eso. Alberto, yo he leído Exhalación. Sí. ¿Y tú dirías que La historia de tu vida es un pasito más que Exhalación? ¿Es mejor que Exhalación? ¿O los dos están ahí a la par? Ya, es que es como elegir entre papá y mamá. Hay que elegir. Están a la par. Vale. Sí es cierto que a lo mejor quizás en Exhalación Ted Chiang da un paso más y ahonda más en los sentimientos de los personajes. O sea, aúna más todavía el tema de ciencia ficción prospectiva de lo que pueda suceder, pero añadiéndole todavía la capa más del sentimiento. O sea, por ejemplo, tiene la novela corta que tiene sobre los los peluches virtuales, por así decirlo, es verdaderamente brutal. O sea, yo acabé destrozado leyéndola, o el último relato que va sobre los universos paralelos. Sí, ese es buenísimo. Es realmente maravilloso. O sea, digamos que están los dos a la par, pero es cierto que sí se nota quizás a lo mejor cierta elevación. Aquí juega más con las ciencias y en la otra en Exhalación juega más con el sentimiento y el cómo las ciencias acaban, cómo la evolución de la ciencia y la tecnología va a acabar definiéndonos como seres humanos o cómo nos va a afectar como seres humanos, mejor dicho. Sí, es más rollo Black Mirror, ¿no? Ese rollito de que tú dices,
qué puede pasar Sí. aquí, si esto pasa por ahí, esto se desarrolla, ¿no? Es más- Sí, exacto, sí, no lo había pensado así, pero sí, mira, no lo había pensado. Sí, porque es verdad que tiene un par de relatos que te quedas como, wow, Sí, que el Liu también lo tiene, ¿no? Con el Zoo de Papel. Es que el Sí. último no lo he leído todavía, pues en el pero último tiene también un par que también tocan bastante la patata. sí, Sí, o sea, es la misma línea, ¿no? sí, mejor casi incluso. Y me ha Mejor llamado la incluso, atención ¿no? que los dos autores que has hablado son asiáticos. Hay como... Sí, bueno, a ver, Anda, los dos son de ascendencia Bueno, asiática. o de porque origen, ¿no? De origen, Sí. porque Ken Liu es nacido en Nueva York y, espérate porque lo tengo aquí también, Y lo estuvimos hablando en el grupo del podcast. y Ken Liu Liu es es China. es chino, Sí. aunque, Chino, aunque chino. emigró con 11 años, pero sí es cierto que sí se nota esa sensibilidad. O sea, además, sobre todo Ken Liu, porque Ken Liu además siempre muchas de sus historias las hace transcurrir en China. Además, cuando las hace transcurrir en China, las hace transcurrir en una China fantástica y medieval. Bueno, no sé si se puede decir China medieval, es que no sé si... Si son Bueno, conceptos seguramente que algún casi... profesor Sí, mío pero- me mataría. Claro que... Pero vamos, me explico, pero sí es cierto que sí se nota esa sensibilidad que a lo mejor en otros autores no notas y que es una sensibilidad que está entrando nueva con autores a ver, como racializados, que no son meramente occidentales, sino que son de otros países, son de otros continentes o tienen ascendencia. Y eso, lo quieras o no, se nota muchísimo porque añade una nueva sensibilidad que a lo mejor Algo no diferente a la tenía... ciencia ficción, ¿no? Exacto. Sí, además porque cada vez nos llegan más, ¿no? Literatura de otros países, ¿no? Esta literatura clásica que siempre hemos tenido, ¿no? Sí, ahora tenemos hombre el boom. occidental. Claro, ahora tenemos el boom de la literatura china que nos está trayendo sobre todo pues Runas y Nova, donde es cierto que es algo diferente porque se tocan temas de manera diferente. O sea, a lo mejor una novela como es Vagabundos, en la que se explora las diferencias entre dos planetas, uno totalmente consumista, por así decirlo, y otro comunista. Es algo que no se había explorado de esa manera y sobre todo con alguien que posiblemente haya vivido esos dos mundos, ¿vale? Porque esos dos mundos conviven en su propio país. O, por ejemplo, los relatos que nos trae el propio Ken Liu en las dos antologías, en Estrellas Rotas y Planetas Invisibles, ocurre lo mismo. O la misma en K-Jamie, ¿vale? Que nos trae una... Bueno, aunque lo de la Tierra Quebrada no es ciencia ficción, es fantasía, pero se puede considerar que también son nuevos aspectos que a lo mejor no teníamos tan presentes, que sí es cierto que estaban presentes en el mercado anglosajón, pero que aquí en el mercado español no habíamos llegado a ver porque siempre habíamos tenido una ciencia ficción meramente occidental. Además, un poco también el tema de que ahí se estén introduciendo más autores racializados, yo creo que también nos da un puntito como de más crítica social en algunos aspectos, que también es, o sea, en la ciencia ficción sirve mucho para incidir ahí en según qué aspectos también. Sí, a lo mejor también es como ver el otro lado de la moneda. Hasta ahora a lo mejor veíamos solo una visión del mundo y a veces no, que por aquí también vemos el mundo y es de forma diferente, ¿no? Nuestra cultura, sí. Nuestro origen, nuestra historia es distinta, por tanto nuestra literatura es diferente también. Claro, ayuda mucho. De hecho, incluso, hace que incluso las historias que a lo mejor ya han sido contadas puedan ser contadas de una manera diferente, distinta, más fresca. Eso a mí, por ejemplo, me ocurrió leyendo, aunque es fantasía, pero leyendo el que habían publicado la gente de Orok, se me acaba de ir ahora el nombre, Sí, el de... sí. Poppy... de Poppy Poppy War, War, ¿no? ¿vale? Que no deja de ser una historia que ya hemos leído un montón de veces. Mismamente la mitad del libro podría ser escrita por Rofus, ¿vale? Solo que más entretenida, al menos no me aburrió tanto el puto cofte, ¿vale? Solo que igual hasta termina la... ¿no? Claro, de hecho ya estaba terminada, ¿no? Poppy War, era una trilogía ya. En teoría está terminada, pero le añade el tema de hacerla transcurrir en una especie de China basada en la China de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Comunista, y le añade una capa que a lo mejor de otra manera hubieras dicho, pues es otra novela del montón. Y en la ciencia ficción está ocurriendo lo mismo, son nuevas ideas, son nuevas sensibilidades, nuevos mundos
que la verdad ayudan a refrescar un poco todo, que no sea siempre ya lo mismo que leemos. Si tuvieras que recomendar un libro a nuestros seguidores para esta iniciativa, para el Mayo Sci-Fi, ¿cuál sería? Joder, uno solo. Bueno, ¿quieres más? Bueno, venga, uno, venga con la que tienes ahí, venga. A ver. Que para que la estoy Adelante. viendo, venga. Venga, Saca. había elegido unos pocos. Pues Venga. adelante. Vamos allá. Mira, una space opera que a mí me gustó mucho. Mira. wow. El despertar del Leviatán. Apuntando. Mira, y además, De- este no lo Una habían cierta bonita, recomendado. sí. A mí me gustó muchísimo. Es space opera pura y dura, ¿vale? O sea, el que quiera leer ciencia ficción, pero sin que la abrumen con cómo se construye una nave espacial a base de tuercas. Justo y te iba a una preguntar farola. eso. ¿No es denso, entonces? No es nada denso, no tiene, de hecho, creo que es hasta el segundo o el tercer libro, no te explica siquiera cómo funcionan los motores. Y aún así, te lo explican a su manera y ya está. O sea, a ver, este señor, que en realidad son dos señores, que son Daniel Abraham y Ty Frank, uno de ellos es asistente de Martin, o sea, en otras palabras. O sea, asistente de Martin en Juego de Tronos, con lo cual sabe cómo escribir una novela y hacerla amena, episódica, además, cada episodio centrado en un personaje para que veas el global de la historia. Y al final se acaba convirtiendo, pues un poco, no llega a ser Juego de Tronos, ¿vale? Porque sí está terminada, pero sí es cierto que es una space opera global, con un montón de personajes, batallitas, politiqueo, intriga, e incluso tiene en la primera trilogía, ¿vale? Porque son 9 libros divididos en 3 trilogías. Qué genial. A mí me encanta siempre que nos recomiendan libros como para estar leyendo durante toda la vida. A mí me encanta. Pues, le añade un toque de novela negra que a mí me gusta mucho, ¿vale? Otro que recomiendo también, que además ahora justamente se ha anunciado que por fin sale ya el tercero en castellano, es la trilogía del fin del imperio de Scalzi, ¿vale? Que es space opera pero macarra. O sea, sexo, tacos, explosiones, igual. Y ciencia la justita para explicarte el leitmotiv que mueve la trilogía, y el resto personajes made in John Scalzi con los que te estás constantemente partiendo de risa. Para los que quieran saber un poco de la historia española, de la ciencia ficción, que también tenemos, y mucha, Historia y Antología de la Ciencia Ficción Española en Cátedra, que es una antología que hicieron Julián Díaz y Fernando Ángel Moreno. Tiene además un pedazo de ensayo al principio de como unas 100 páginas explicando pues qué es la ciencia ficción, cómo surgió la ciencia ficción en España, los primeros escritos de ciencia ficción, y aquí tienes reunido pues gente que no te esperarías que haya escrito ciencia ficción, como Azorín, o gente como Domingo Santos, que es un histórico, Gabriel Bermúdez, César Mallorquí, Juan B. Aguilera, la maravillosa y estupenda Elia Barceló y más gente. Entonces merece mucho la pena para el que quiera conocer un poco lo que es la ciencia ficción española. Vaya recomendación más original, ¿eh? También del mismo tipo es publicado por Espora de Plata, que es Mundos al Descubierto, que es también otra antología de ciencia ficción viejuna española, de escritos de 1898 a 1936. Aquí hay cosas hasta de Unamuno. ¿De Unamuno? Increíble. Unamuno también escribió un par de cositas de ciencia ficción, o sea, es alucinante. Y ya para terminar, pues el último, y ya no... El Zoo de Papel. ¡Hombre! Creo que no tiene más explicación, porque es un librazo. La edición además es preciosa y es un verdadero librazo. Y esas son las recomendaciones. Ese es nuestro libro. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast. Síguenos. Pues ahora empezamos con las preguntas de los seguidores de Twitter, Instagram. Sí, aquí hay 3 preguntitas. A ver, asustadme. Vale. Comienzo yo. Sí. Xavi Málaga nos dice que cuáles son las novedades que te llaman más la atención. Bueno, todas esas novedades que tenemos hasta final de año. ¿Cuál es la que más te llama la atención? Que además tú seguro que estás al tanto. Espera un segundo que pongo mejor que nosotras de las novedades.
pongo la página de Ciberdar de fondo. Y Chuletilla. Sí, la chuletilla, sí, porque, a ver, pues... La chuletilla que viene una a ser que es- como kilométrica ya, porque, Sí. Dios mío. Pues mira, una que sale esta semana, que es The High Republic, que es el inicio... A ver, aunque ya han salido varios libros, pero para mí es el que marca el inicio de la nueva etapa de Star Wars de Disney, ¿vale? Porque está escrito por Charles Soule, que es el nuevo arquitecto. Y me llama la atención, a ver, porque Charles Soule es un tío al que leo muchísimo en cómics, me parece un escritor buenísimo de cómics, y ya es hora de que Disney deje un poco en paz las 6 películas, más esas 3 que dicen que existen, llamadas episodio 1, 2 y 3. No sé, me dijeron que algo había por ahí, algún proyecto para hacerlas, pero no, yo espero que no. Y me llama mucho la atención a ver qué plantean, sobre todo además eso, porque creo que es como unos 3.000 años antes o una cosa así, antes del episodio 4, con lo cual, pues oye, a ver qué pinta tiene. ¿Qué más había por aquí que merecía? ¿Y cuándo sale ese, Alberto? Vamos apuntando, Chris. Ese sale el... Espérate. Ese sale el... mañana. Mañana. Mira, Bien. ya, Bien. ya. Ya. Vamos a especificar mañana 5 de mayo. Eso. Pues Exacto. cuando vean esto lo verán un Esto poquito más va a tarde, ser, o sea, que o ya sea, cuando estará es- en sus tiendas, señores. Eso Que ya no es Sí. novedad, vaya. Que el primero que nos has dicho ya no es novedad. Para el 17 de mayo está el de Sabio Idiota de Ricardo Montesinos, que lo Uy, publica Insólita, que me llama también mucho la atención porque me han hablado maravillas de Ricardo Montesinos y me lo han puesto también, que quiero leerlo. O sea, y aparte que me lo han puesto bien ya varias personas de las que me fío mucho, como suelo decir, me venden buena mierda, y me fío mucho de ellos. Luego así más de ciencia ficción, bueno, pues la tercera parte del Fin del Imperio, que sale para julio, el 14 de julio, de John Scalzi, que os sigo diciendo que cualquiera que quiera leerse algo de realmente divertido, tiene ahí a John Scalzi, que tiene muy buena pinta. Y yo espero que, no sé si ya para finales de este año saldrá el séptimo, no, 1, 2, 3, sí, el séptimo de The Expanse. Yo espero que lo saquen para esa fecha. Y en un principio, pues más o menos eso es un poco, porque cada vez se van anunciando las cosas con plazos más cortos, con lo cual tampoco sabes. A ver, luego en teoría en algún momento del año deberían de salir más cosas, pero ya es más terror, lo que últimamente ando más atento. También es cierto, sale para junio Oscura Deriva en Dilatando Mentes, que me lo leí este fin de semana. Vale, es un librito cortito, son 160 180 páginas y me gustó muchísimo. O sea, bueno, a ver, me gustó muchísimo, me lo leí en un día. Día y poco, y me gustó porque es space, a ver, no es space opera, pero es ciencia ficción oscura con toques de terror, que mezcla una historia de venganza a lo Moby Dick con horizonte final, una mezcolanza de estas raras que últimamente está sacando Dilatando Mentes, que funcionan muy bien y que me gustó muchísimo. Me lo mandaron para que le echara un vistazo y sale a la venta para junio, si mal no creo. Y me gustó mucho. O sea, que es otro que yo creo que ya debería la gente de tener fantasía lo que sale para septiembre. El nuevo de Gamón, el de la plegaria de la calle, que tiene muy buena pinta. Y en octubre la continuación de Gideón, la novena, Harrow, la novena. Correcto. Que la gente Sí. que ya la ha leído la pone incluso hasta mejor que Gideón. O sea que, Sí, eso nos han dicho, ¿eh? y siendo segunda, a ver, y los vuelvo a decir de nuevo, yo he flipado con que sea primera novela, igual que también Reyes de la Tierra Salvaje es primera novela, y no sé si Promesa de Sangre es primera novela, y estoy alucinando con el nivel para ser primeras novelas. O sea, es acojonante. Y esa quizás es a lo mejor la que le tengo más ganas, a la de Harrow, por el nivel Con que me el ha dejado hype. la otra. Exacto. Claro, ya después de conocer a Gideon, sí, claro. La pones en su Nos sitio. han ya. dicho que la segunda parte no es como cualquier otra segunda parte. Sino que No. No, es no, de hecho, experimental, cuando- que no.
cuando leáis Hideo ya os daréis que no es segunda parte normal, ¿vale? O sea, sobre todo cuando lleguéis al final. Ese final tipo bola de dragón que mola mazo. Bola de dragón. No, Qué ganas, ¿verdad? yo es que lo Ahí estaba leyendo. apelando a las emociones infantiles también, ¿eh? Es que lo estaba leyendo y me llevó muy bien además con David, que es el traductor, David Espósito. Ajá. Es un encanto y además es un jugón. Y lo estaba comentando con él y diciendo, tío, es que esto es bola de dragón pura y dura. O sea, esto es como esto es la pelea de Freezer. O sea, es que me están entrando ganas de comprarme el juego del Dragon Ball para la Play. O sea, me estoy resistiendo de comprarlo porque no tengo tiempo en mi vida para jugar. O sea, tengo que... Pero estoy a nada, ¿verdad? Juego, pero me estaba dando ganas de decir, hostia, es que quiero de revivir esta pelea, aunque sea en modo Freezer o contra Buu. Bueno, no, Buu porque no está todavía en el Dragon Ball, creo. No lo han metido, pero la saga de Freezer está, o sea que... Pero el final es apoteósico. O sea, es brutal. Yo creo Sí, que sí, la no, al excusa final. esta del cumpleaños y del autorregalo y eso me va a venir Yo creo que sí, ¿eh? Estaría bien. Yo creo Está que muy sí. bien, ya te estaría digo, bien, a mí... sí. Sí, estamos aquí las tres Lo que cerquitas. pasa es que como Reyes de recogiendo la Tierra ideas. Salvaje también me hace ojito mucho. A mí es También, que además- Estoy ahí con los dos. A mí es que todo lo de Game Boy ahora mismo me llama la atención, todo. De momento todo lo que han sacado, aparte de que ha funcionado muy bien, lo cual yo me alegro, Sí. demuestra que, a ver, también demuestra todo el trabajo que han llevado detrás, Sí. lo comentó Trini y lo comentó Lucila, que han estado 2 años, 3 años cribando el mercado, eligiendo, etcétera, y esas 3 novelas de partida, incluso la de la última Sonrisa en Thunder City, que puede ser Ujú. entre las 3 la más floja, pero porque es una novela Sí. de presentación realmente, Mm. es una presentación editorial como no había visto yo en muchísimo tiempo, el arrancar con esas 3 novelas. Sí. Te hago yo la pregunta de Nelly de Mundo Forbid. Un libro que casi no se vende, pero que tú recomendarías siempre, o recomiendas siempre. Qué interesante. Le hemos pillado. ¿O no? O no. Aquí. Uno que casi Herederos no se del tiempo. vende. Sí, mira, Herederos del Tiempo lo recomiendo mucho y la verdad es que se debería de vender muchísimo más. A ver, no se ha vendido mal, pero se debería de vender mucho más, sobre todo a ver para que nos traigan ya la segunda entrega. Coño, que ya merece la pena. Pero luego, por ejemplo, cosas así que no se venden mucho. Yo recomiendo mucho La paja en el ojo de Dios, de Larry Niven. Es una novela que a mí me gustó muchísimo. Yo tuve la suerte, a ver, no tuve la suerte, en su momento se me pasó de esos libros que estaban descatalogados y que me pude leer, además me la enviaron antes, los de Minotauro se lo pedí, y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo porque me parece una de las mejores novelas de primer contacto que he leído en muchísimo tiempo por todo lo que plantea. O sea, ya no solamente por la idea de primer contacto, sino qué ocurre cuando resulta que ese primer contacto no es lo que esperabas, las decisiones que ha de tomar, el choque de decisiones que toman las dos civilizaciones, tanto la civilización humana como la civilización extraterrestre, que a lo mejor la extraterrestre se da cuenta de que no le conviene tampoco a lo mejor ese primer contacto. Entonces ese choque a mí me gustó muchísimo y yo lo recomiendo mucho y es un libro que yo creo que se debería de vender más porque es un clasicazo. La continuación no, vale, la continuación es mala directamente. O sea, no... Como estoy escribiendo ahora mismo No siempre todas se las gana. recomendaciones, lo voy a poner. Voy a especificar solo ese. La continuación. Sí, la Uno, continuación no libro merece uno. mucho la pena y aparte que no es necesaria, la escribió luego ya ha pasado el tiempo, pero yo es un libro que recomiendo mucho. Ese porque me gustó, a mí me gustó, y otro que yo creo que debería de estarse vendiendo más y hablándose más, que además lo han reeditado ahora, El Día de los Trífidos. Uy, Me parece brutal. Ya no solamente porque además no, igual tampoco me lo había leído en su momento y además he aprovechado con la nueva reedición, que es nueva traducción, pero es un libro que plantea muchas ideas, además totalmente alejadas, porque al final te acabas dando cuenta que lo de los trífidos es algo secundario, pero las ideas que replantea de cómo se reconstruiría una sociedad humana a partir de un gran desastre que dejará a la humanidad diezmada, me parecen brutales. O sea,
y además en ningún momento juzga. El autor simplemente te las plantea, te las desarrolla un poco. En algunos momentos te puede decir que tal ha funcionado mejor, tal ha funcionado peor, pero él te las plantea y en ningún momento va a juzgar. Él te plantea las ideas y ya es lo que hacen los buenos escritores. Te lanza la idea para que tú razones y tú digas, pues hombre, a mí me hubiera gustado más esta sociedad o me hubiera gustado más esta forma de reconstruirla. Yo creo que son dos libros que la gente debería estar más puestos con ellos. Ese sí que nos lo han recomendado, ¿no? Ese sí ha salido. En el último especial Laura, ¿no? Alma lectora. Laura, de Alma lectora. Y me suena también que hay en algún momento algo del autor también. Sí, pero no con este libro, sino con algún otro, me suena. Tiene otros dos más publicados en Runas, que es El Kraken despierta y Las crisálidas. Que yo creo que el más famoso que había junto con el suyo es el de Las crisálidas, que es el que más suele recomendar la gente. Que es otro Roy y yo lo vamos a leer. Roy y yo lo vamos a leer para este mayo sci-fi. Sí, justo, son estos tres. Es que me tocó un sorteo. Exacto. Claro, pues yo el que tengo pendiente es el de Las crisálidas, que me llama mucho la atención. Es verdad que te tocó un sorteo. Sí, todo gratis, todo gratis. Mira, y en español, Alberto. Sí, en español y con nuevas traducciones. Sí. Madre mía, qué chollo. Que además estaban imposibles de conseguir. O sea, realmente de Windham casi no había nada publicado. Lo único que había publicado era El Día de los Trífidos, que se podía conseguir en Planeta, pero estaba descatalogado y quedaban poquitos. Y Runas lo ha cogido y no sé si seguirá publicándolo. Yo espero que sí, porque tiene cosas estupendas, Windham. Ah, mira, yo creo que se me olvida, que está publicado por mi jefe, el de los ladrones de cuerpos. Los ladrones de cuerpos. Sí, que es en el que se basaron las famosas películas luego de Los ladrones de ultracuerpos, que es otro clásico de ciencia ficción, un poco para que la gente también conozca la ciencia ficción que se hacía en los años 50 y que tenía muchos tintes políticos sin saberlo, ¿vale? Porque esta novela, digamos que era un poco... se hablaba, ¿vale?, del miedo al comunismo, el miedo al otro y demás. Y el libro, la verdad es que es verdaderamente genial. De hecho, creo que solamente hay, de todas las películas que se han hecho, la clásica me parece genial, y la versión que hicieron con Donald Sutherland. Luego hicieron una nueva con Nicole Kidman y Daniel Craig, que no merece la pena, pero el libro está muy bien por eso, porque es de aquella época en la que la ciencia ficción, un poco pues como se hacía en la España de finales del franquismo, se metían esos mensajes subliminales tanto para un lado como para el otro. O sea, igual que hay novelas de ciencia ficción de aquella época en la que sustituyes marcianos por comunistas y te funciona igual, tienes otras novelas que justamente lo que hacen es alentar o avisar de esa paranoia que se vivía en Estados Unidos de mi vecino es un comunista, voy a denunciarle. Estaba leyendo, no sé en cuál de los 5 libros que tengo abiertos ahora mismo, porque estoy con 5 a la vez, y el concepto era que o sea, como que una especie, decía, del ser humano, son los únicos que se pelean entre ellos mismos, dice, a lo mejor, o sea, en lugar de luchar por un objetivo común, es la única especie que conocemos que se masacra porque sí. Sí, de hecho creo que, no sé si era... ¿Quién era? Asimov o Arthur C. Clarke, creo que tenía un cuentecito cortito de 3 páginas o 4 páginas que más o menos venía a explicar eso, o sea, iban a invitar a los humanos a unirse a como una especie de federación, pero cuando de repente mira a los humanos rompen la carta. Ahí os quedáis y masacrados entre vosotros. Y es que no me acuerdo de quién es el cuento, no me acuerdo si es de Asimov o de Arthur C. Clarke, es de uno de esos dos, creo. Luego vendrá Dani y me echará la bronca, porque seguramente será de otro, pero a mí me suena que era de esos dos. Cuando me acuerdo el libro donde yo lo he leído, el libro donde yo lo he leído recientemente es El nombre del mundo de Posque. Es que estaba pensando, digo, pero no quiero ser muy pesada, quiero volver a nombrar ese libro, pero sí, ya lo nombro yo porque tu fiebre ha pasado. Yo estoy contenida últimamente, sí, no quiero ser muy pesada con Úrsula. Pues voy con la última pregunta, pero en realidad ya es un poco algo que ya hemos hablado. Porque, se repite, sí. Sí, porque se llama Estela, la chica, y pregunta que por qué se montó una librería online y no física en Madrid. Pero yendo un poco más allá, ¿llegaremos a la librería física en Madrid? Pues no lo creo, no creo.
porque online funciona bien y no conlleva unos gastos que la física sí lleva, Claro. y que yo no sé si ahora mismo el mercado está A la para una situación librería actual. física, la situación actual y tal. Y aparte porque ya en Madrid ya hay algunas establecidas, esta Generación X, la de la calle Pura, que tiene bastantes libros, y Estudio en Escarlata. Entonces yo no sé si da para una librería, y entre la situación, que luego además el mercado inmobiliario en Madrid tampoco es que sea una joyita para buscarte una librería más o menos céntrica, accesible para toda la gente, y entonces tienes que sacrificar 5 hijos, 6 viudas y un unicornio para que te den un local medianamente decente a un precio decente. Yo creo que de momento se va a mantener. Aparte que yo creo que cada vez más gente, quitando las librerías ya establecidas, las propias librerías están tirando también ya a internet, a digitalizarse y vender por internet, porque además se ha demostrado ahora con lo que ha ocurrido con el confinamiento, que ha afectado muchísimo y a muchas les ha pillado con el pie cambiado. Entonces yo creo que ahora mismo supongo no, que como muchas mucho. librerías no estarían preparadas para empezar a vender online, ¿no? Vosotros ya La vida no estaba preparada para La vida no, repetir, ¿no? exacto. En general. Supongo que ha habido negocios en que han tenido que cambiar todo su sistema, ¿no? Claro, es como les ha pillado de repente. Claro, sí, por ejemplo, a ver, tienes grandes superficies tipo pues, el Corte Inglés, que ha tenido que cambiarlo todo. O sea, de repente ha tenido que asignar toda la gente que tenía en su momento a los canales de televenta, porque era lo que funcionaba en ese momento. Y cada vez está funcionando más la televenta. Yo cada vez lo veo más. A ver, todavía quedan gente que va a las librerías. Lo que pasa es que también es cierto que quitando 2 o 3 librerías, el resto de las librerías que yo estoy viendo, o al menos las grandes cadenas, tristemente se están uniformizando. O sea, ya ahora mismo cierras los ojos, te pongo en una librería y no me sabes decir si es la FNAC, es el Corte Inglés o es Casa del Libro. Sí. Ya empiezan a ser cada vez lo mismo. Entonces la gente empieza a buscar las librerías más especializadas y lo va buscando más por internet. Ya la gente se ha acostumbrado en el 2020 a comprar en internet, lo cual lleva una ventaja y una desventaja. Lleva la ventaja de que no tienes que salir tú por ahí ni nada y lo tienes todo más accesible, y lleva la desventaja de que la gente también cada vez es menos paciente. Sí. Y es como, he comprado un libro, cuando me llega, pues a ver, lo has comprado a las 10 de la noche, déjame dormir. Sí. Sí, que tú lo has comprado a través de una máquina, pero no es la máquina la que te sirve el pedido. O sea, claro, justo. Todavía claro, no. Como, deshumanizas, ¿no? Todo el proceso. Claro, es como te he escrito un email, ¿por qué no me has respondido? Pues porque es 25 de diciembre y estoy cenando. Efectivamente. Feliz Navidad. Ay, qué maja la gente. Sí. No, también está la empatía la perdemos. Las librerías pequeñas están usando también ahora la web de tus libros, que desde allí lo puedes encargar. Yo he encargado libros por ahí, pero claro, a mí mi librería tarda por lo menos 4 o 5 días en traerme, lo que a mí no me importa esperar. Claro, pero a ver, gente que no, o sea, al día siguiente no lo van a tener, porque lo tienen que pedir. Claro. Entonces al día siguiente no lo van a tener. Es que una pequeña librería no es Amazon. Claro, es cierto que, por ejemplo, en Ciberdar no tenemos ese problema, porque mucha gente que compra ya sabe el sistema y además te lo pone cuando tú compras, debajo del botón de compra, si está en stock, te pone las unidades que están en stock, si no hay ejemplares, te dice los días que más o menos se tardan en servirse, o sea, con lo cual no hay ningún problema. Pero sí es cierto que hay gente que no termina de entenderlo, y que es lo que decís, que se piensa que esto es Amazon y que lo tienes de un día para otro. De hecho, es que ni siquiera Amazon ya te sirve de un día para otro. O sea, Amazon también tarda. Lo hemos notado durante la pandemia. ¿Vale? O sea, nadie tarda. Es muy difícil que te llegue una cosa de un día para otro. Y sí es cierto que la plataforma de tus libros está ayudando mucho a las librerías, e incluso las propias distribuidoras ya lo están haciendo. O sea, yo ahora mismo puedo pedir que un libro, en vez de llegarme a mí, le llegue al cliente. Lo que pasa es que yo en mi caso prefiero verlo yo antes, porque vete a saber en qué estado le va a llegar el libro al cliente. Que esa es otra que tienes que mantener un estándar que a no todas las... Que, por ejemplo, Amazon no te lo mantiene. Amazon te puede enviar unos churros, pero brutales. Pero bueno, pero libros, yo creo que es a lo que... páginas destrozadas. Claro, yo creo que es a lo que vamos a llegar, a que todo va a estar cada vez más en la red. Sí.
es lo que hay. Por ejemplo, yo ahora mismo te vas a Casa del Libro, y Casa del Libro es ya es un centro donde te venden bestsellers y ya no tienes el fondo que tenía antes. O sea, Gran Vía, por ejemplo, ha perdido, yo no sé ni cuánto ha perdido de fondo. O sea, es verdaderamente brutal. Yo cada vez que paso por la puerta lloro porque es una librería que tenía pues todo lo que querías y más de fondo, y con las últimas reformas que han hecho, yo he hablado con compañeros que todavía tengo por allí y es que están... Es que no se lo creen ni ellos del destrozo que has hecho. Entonces la gente va buscando eso y la especialización, sobre todo la especialización. Sí. Sí. Aquí en Málaga tenemos una librería que se llama Mapas y Compañía, que siempre que alguien que viene recomienda, o sea, en plan te preguntan, pues una librería donde pueda ir. De hecho, hoy me ha pasado alguien que venía y me preguntaba, y he recomendado esa, porque es que Casa del Libro te la encuentras en todos sitios, es que una FNAC está en todos sitios, y que al final incluso la propia figura del librero en ese tipo de tiendas es un dependiente más, en muchos casos, que no te puede recomendar al final con demasiado criterio, porque simplemente está ahí para venderte los libros que le han llegado. Sí, casos. Es algo que se ha ido perdiendo. La FNAC todavía lo mantiene, todavía encuentras gente, pero es cierto que Casa del Libro, por ejemplo, había una generación que yo llegué a conocer, que me enseñaron, de hecho, y que todavía quedan algunos, pocos, pero todavía quedan, que son libreros. O sea, son de los que te agarran de la manita y te dicen, ven aquí que yo te voy a enseñar. Te vas a llevar lo que yo te diga, no la mierda que has ido buscando. Y puedes confiar en que saben que tienen criterio. Sí, porque es así, porque además luego eso lo notas mucho cuando te vuelve el cliente. A nosotros lo hacíamos mucho en la Casa Libro en la que yo estaba, en la calle Orense, lo hacíamos mucho, recomendábamos lo que hayamos leído, lo que nos gustaba. Entonces era muy agradable cuando pasados unas semanas de repente te venía un cliente y te decía, joder, pues lo que me recomendaste estaba de puta madre, recomiéndame más. Claro. Cosa que tú vas ahora al Corte Inglés o vas a algunas tiendas de Casas del Libro, no todas, ¿vale? Es lo que digo, todavía queda por ahí algún librero suelto, salvaje, y no te saben Están para recomendar. cobrarte. Sí, están para cobrarte y para enseñarte la mesa de bestsellers y para decirte, pues ahí tienes la estantería ordenada alfabéticamente. Claro. Y si no tengo el libro, el tema está de la librería esta que te decía aquí en Málaga, porque tú ves a los dueños también y como que sabes que le gusta lo que hacen, ¿sabes? Y viven eso y te recomiendan libros que ya se han leído, y es un placer, porque entre que vas y no es el típico edificio que es, o sea, el local que es igual siempre y que vayas donde vayas, sino que está decorado de una manera con mucho encanto, muebles muy antiguos, las paredes de madera, hay como planetas colgando y es súper bonito, y es como entrar en otro mundo, y además te tratan y hablas con alguien que siente la misma pasión que tú por los libros, y es bonito al final, y no se encuentra ya. Es que al final es lo que la gente busca un poco cuando entra a la librería. A ver, tienes un determinado porcentaje de gente que entra a sobre seguro, ya sabiendo lo que va a comprar, pero es cierto que también luego tienes un pequeño porcentaje que entra a dar una vuelta y de vez en cuando se acercan y te preguntan, oye, mira, me he leído tal libro y me ha gustado muchísimo, recomiéndame cosas así. Y eso, lo quieras o no, ahí es donde verdaderamente acabas haciendo público y acabas haciendo afición, recomendándole a la gente. O sea, no es, pues te voy a recomendar el bestseller que tengo aquí encima de la mesa, que tengo 200 en el almacén y me los quiero quitar de encima. No, la idea es recomendar algo que acabe haciendo afición y que, sobre todo, además, algo que es muy necesario en las librerías, fidelizar al cliente, hacer que vuelva, porque el cliente sabe que le vas a vender cosas buenas, cosas que merece la pena, que no le vas a vender pues el último churro. ¿Sabes? Que no sea como Netflix, que te pone las 4 novedades importantes en la pantalla, sino que no, tú le vas a ir a buscar al catálogo del fondo a sacar esas 4 cositas que tú consideras que merecen ser leídas. Y esa es mi idea de librería. Creo que estamos en el mismo barco. Sí. Y es algo que poco a poco se va perdiendo y lo mantienen las librerías pequeñitas, que son las que poco a poco pues, oye, se van manteniendo, aunque también van menguando, por desgracia, porque el mercado al final no deja de ser agresivo, son muchas novedades, al final las que acabas sabiendo y es
y es mucho lo que es mucha inversión a la larga. O sea, realmente cuesta. Sí. Entonces tienes que afinar mucho y las distribuidoras a veces no están tanto o las editoriales grandes no están tanto por la labor, aunque bueno, es cierto que también durante el tema de la pandemia muchas distribuidoras y editoriales se han portado de maravilla con los libreros, han ampliado plazos, ayudado en todo lo que han podido, pero las grandes cadenas hacen mucho daño, realmente. Sí. Sobre todo además porque las cadenas a veces se permiten hacer cosas que tú no te puedes permitir hacer, porque a ti a lo mejor te puede caer la bronca si pones un libro a la venta 2-3 días antes y a ver quién le dice algo a la FNAC. Claro. Sí, que Pues eso ha pasado. A la FNAC no le va a toser nadie. Entonces, pues bueno, pues al final ya acabas un poco tú mirando por ahí a ver si fulanito, menganito ha puesto antes a la venta el libro y tú ya vas un poquito detrás ahí piratón, sumándote a la ola, pero que al menos sean los grandes los que den el paso y tú digas, y si te dicen algo tú digas, no, es que esto la FNAC lo ha hecho. A por ellos. Aprovechas ahí el rebufo, ¿no? Hay que aprovechar, sí, hay veces que lo tienes que hacer así un poco, porque si no no te comen. Si no te comen, o sea, tú llegas, sacas, hay una novedad potente y tiene fecha salida el jueves, pero tú te pasas por la FNAC el martes y el martes lo tienen puesto a la venta. Entonces eso es algo contra lo que las pequeñas que intentan hacerlo bien no puedes competir, porque claro, el que pase por la FNAC y le tenga muchas ganas, pues a lo mejor no se va a esperar. Hay gente que sí se va a esperar esos 2 días y comprarlo en su librería de barrio, su librería habitual, pero los ansias, que yo me pongo entre ellos, ¿vale? No vas a esperar. No vas a esperar, o sea, yo me he comprado libros 2 y 3 días antes, o sea, incluso de asaltar en las casetas de la Feria del Libro de Madrid y decirles, ¿pero tenéis este libro ya? Sí, pues trae, dámelo. Pero es que no se pone a la venta hasta el martes, que me lo des. Que me da igual. Y me lo he llevado. Claro, pero para eso, para hacer que alguien sea capaz de esperar, pues es lo que decíamos antes, el trabajo previo de fidelización, de que confíen en ti, que ya haya una relación como más cercana. Entonces dices, no, yo no me importa esperarme esos 2-3 días que al final... Claro, y eso, bueno, también ha habido un movimiento durante todo el tema de la pandemia, muchos autores, como Juan Gómez Jurado y compañía, de si compráis mi libro, comprarlo en librerías pequeñitas, de barrio y demás, para apoyarlas. Y eso, pues lo quieras o no, joder, pues ha ayudado a muchísima gente, sobre todo, ya te digo, a esas librerías que por H o por B el tema del confinamiento les pilló con el pie cambiado y no tenían ese modelo de librería digital, que poco a poco pues ya van corrigiendo. Y es un nuevo mercado que, bueno, está ahí un poco a ver qué ocurre también. Efectivamente, porque evolucionará al final también toda la compra y al final habrá que ver, pues unos seguirán manteniendo ventas, otros aumentarán, otros no, y bueno, pues ahora mismo la situación es un tanto extraña y no sabes mañana quién va a seguir, ni de librerías, ni de editoriales, ni nada. Entonces, vivimos tiempos distópicos. Totalmente. Sí. Saldría un buen libro de ciencia ficción de todo esto. Seguramente dentro de 20 años lo leamos. Seguramente. Ahora no. No, ahora no. Tienes cosas que se medio acercan. La parábola del sembrador, no, del sembrador o del segador, de Octavia Butler. Del sembrador. Ya se adelantaba un poco, y es un libro escrito hace 20 años. Pero hasta que no pasen 20 años como historiador, no lo vamos a ver todo con perspectiva. O sea, juzgar lo que está pasando ahora, las decisiones que se han tomado y demás, no se puede hacer. O sea, hasta que no pase mucho tiempo y no tengamos todos los datos encima de la mesa y podamos verlo bien, no vamos a poder juzgarlo si las decisiones que se están tomando y a dónde nos lleva todo esto. Pues te agradecemos mucho que hayas venido hoy, que nos hayas dado tu tiempo y tus conocimientos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, sí. Un honor. A vosotras por haberme invitado y aguantar mis chapas. Oh, nada. Yo me echaré una partidilla en la Play 5 en tu honor. A tu salud. Yo veré películas más. ¿Y algún juego en especial? Yo me quedaré con la Switch. Qué bueno. Bueno. Ahí algo es algo. Tengo varias cosillas y ya pues cuando ya se pueda ya tocará algún día, cuando haya stock y dinero la Play 5. Pero bueno, que muchísimas gracias por haberme invitado y me lo he pasado muy bien y que ha sido un verdadero placer estar con vosotras.
Ah, nosotras. Nuestro, sí. Esto dice algo bonito. Hemos terminado. Nada, ha llegado el momento de la despedida y ahora recogemos nuestra aspiradora y nos vamos. Y nos vamos. Vamos. Adiós. Adiós. He viajado a la Tierra Media, sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en Invernalia. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de Lectura Literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarian Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.